Hace un tiempo ya que venimos escuchando hablar de identidad de género autopercibido, y quizás algunos adultos manejan estas ideas más que otros, pero ¿por qué es necesario que tantos padres como docentes, como las personas que toman decisiones, dediquemos tiempo a pensar conceptualmente sobre esto? Porque estas ideas están siendo de alguna manera transmitidas en todos los ámbitos de la sociedad. Las series las reproducen, las películas, las redes sociales, las escuelas, las universidades, y afectan la vida de los niños y de los adolescentes que están construyendo tanto su persona como su sexualidad en esta sociedad. Es por eso por lo que los adultos debemos de alguna manera dedicar tiempo e involucrarnos. Podríamos no hacerlo, pero al no hacerlo estamos dejando solos tanto a los chicos como a los adolescentes, creciendo y construyendo su sexualidad de acuerdo a lo que esta época dice que es. Por eso es necesario pensar conceptualmente. Hay muchos y muchos años de estudio sobre estos temas, sobre el cuerpo biológico, sobre cómo se construye la sexualidad. Pero de repente, y en realidad no es tan de repente porque es un proceso que viene pasando hace varios años, el tema es que viene un tanto, tal vez lento o invisible, y por eso no nos damos cuenta. Pero nos vamos encontrando en los ámbitos en los que nos movemos y nos vamos encontrando con lineamientos que bajan desde las políticas públicas sobre estas cuestiones que hay que transmitir ahora en relación al género autopercibido o la identidad de género. ¿Qué es esto? Primero tenemos que poder entender qué es esto, porque esto es con lo que conviven tanto los chicos como los adolescentes en las redes. Y a veces creemos los adultos que por no hablar de esto eso no está sucediendo, pero está sucediendo igual y está sucediendo en todos lados. Y si los adultos no conocemos de cierta manera algunos conceptos, es muy difícil que podamos acompañarlos o que sepamos qué decirles o que podamos orientarlos. ¿Qué es esto de la identidad de género o del género autopercibido? Es una idea, porque en realidad no tiene demasiado sustento teórico. Es una idea que viene a plantearnos a los seres humanos que el cuerpo biológico con el que nacemos ya no tiene ninguna importancia, que la biología ya no tiene ningún rol, digamos, en nuestra constitución, que cuando nacemos nace un cuerpo cuyo sexo biológico no interesa, y esa persona que nace va a poder elegir libremente el género del que quiera ser. Por eso hay que romper con la diferencia sexual, hay que romper con el binarismo, ya no hay más hombre y mujer, ya no hay más diferencia sexual porque el sexo biológico no tendría ninguna importancia, y empieza a haber una pluralidad de géneros porque cada persona puede elegir el género que quisiera. ¿Por qué digo que esto no tiene mucha base conceptual? Porque es desconocer cómo nos constituimos. Tal vez esta idea serviría si los sujetos fuéramos hojas en blanco, que llegamos al mundo y elegimos libremente lo que queremos ser. Pero los seres humanos no nos constituimos así. Y eso es lo que vamos a intentar explicar hoy. Esta idea de identidad de género o de género autopercibido en realidad es bastante riesgosa, fundamentalmente por dos cuestiones. Primero, nos desarraiga de nuestra biología. Ya no tenemos más un cuerpo biológico, ya no tenemos más un sexo biológico con el que nacemos. Nos desarraiga de la naturaleza, no somos parte de una naturaleza que fuimos creados y con una biología, ¿no?, que forma parte de lo que somos. Nos desarraiga de nuestra biología y por otro lado nos desarraiga de nuestra historia, porque de repente pasamos a ser lo que sentimos ser. Entonces, si un nene de 8 años que nació varón dice sentir que es mujer, es mujer. No tenemos demasiado para pensar. No hay que pensar qué le pasó en su historia, cuáles fueron las marcas que lo recorrieron, cuáles fueron las experiencias por las que vivió.
si debemos acompañarlo y esperar más tiempo, porque tal vez a los 8 años le pasa esto, pero tal vez a los 15 le pasa otra cosa. Nos desarraiga de nuestra historia. Ya no somos más ni sujetos con una biología, ni sujetos con una historia y con un inconsciente. Somos hojas en blanco, desarraigados de todo. Y esto genera o imprime un gran riesgo, tanto para los niños como para los adolescentes. Porque a los niños los deja sin marcos claros para poder posicionarse, que es lo que vamos a intentar pensar ahora, y a los adolescentes los deja en una búsqueda un tanto alocada de qué quieren ser. Si la adolescencia ya de por sí es una época difícil, porque es una época de crisis que implica una ruptura con la infancia y una búsqueda de quién soy, si esta crisis y esta época de la vida donde todo se vuelve un tanto confuso, la transito en una sociedad también confusa que no me da ninguna guía, donde yo tengo que elegir libremente lo que quiero ser, sin duda que se vuelve doblemente difícil. ¿Cuáles son los conceptos entonces que tal vez nos pueden ayudar a pensar? Es necesario que empecemos a pensar que la sexualidad es una construcción. La sexualidad es una construcción inconsciente que lleva un largo periodo de tiempo. Pero esto no lo digo yo. Hay años y años de estudio sobre esto. Y esta sexualidad, que es una construcción inconsciente, empieza desde antes de nacer. Ya desde antes de nacer, cuando ese bebé está en el vientre de su mamá, y esa mamá ya tiene un deseo sobre ese hijo, ya empieza a imaginarlo, ya pone sobre ese hijo sus propias expectativas, y que está bien que así suceda, porque somos seres humanos. Ya desde ahí hay algo del otro puesto sobre ese que va a nacer. Aún no nació, pero ya hay algo del otro que está sobre él. Ese bebé luego nace, y nace con un sexo biológico, nace con una biología que no podemos desconocer. ¿Por qué deberíamos desconocerla, no? Si somos parte de una naturaleza. Ese bebé que nace con un sexo biológico, y ese sexo biológico con el que nace, esa biología con la que nace, a los seres humanos, a diferencia de los animales, no nos determinan. ¿Qué quiere decir esto? Los seres humanos, como somos sujetos del lenguaje, como somos libres, como tenemos posibilidad de elegir, nacemos con una biología, pero porque la sexualidad hay que construirla, porque esa biología con la que nacimos, luego debemos asumirla. Ese bebé que nació con un sexo masculino debe asumir ahora una posición masculina, debe ubicarse en el lugar masculino para constituirse como un hombre. Esa nena que nació con un sexo biológico femenino debe ahora ubicarse en un lugar femenino para constituirse como mujer. Este es un proceso inconsciente que lo vamos haciendo de la mano del otro. En principio por cómo nos nombra el otro. Por eso ese nene o esa nena que nació necesita ser nombrado. Necesita que el otro le diga, sos nene, sos nena. Necesita encontrarse con la diferencia de los sexos. Necesita encontrarse con que hay cosas que son de nene y cosas que son de nena. Sabiendo que las cosas de nene no son mejor que las de nena, ni las de nena son mejores que las de nene. Somos diferentes, pero somos iguales. Para lograr la igualdad no hay que romper con la diferencia. Somos diferentes, sí, y no hay ningún problema, pero somos iguales. Pero ese nene, esa nena que nació, necesita encontrarse con esa diferencia para poder posicionarse. ¿Y cómo se va haciendo esto? Esto se hace en la primera infancia. La sexualidad, la construcción de la sexualidad tiene 3 tiempos. Un primer tiempo es la primera infancia, que la primera infancia es desde que nacemos hasta aproximadamente los 4 o 5 años. Después la sexualidad entra en lo que se llama un periodo de latencia, que sigue habiendo construcción de la sexualidad de manera inconsciente, por supuesto, pero ese nene o esa nena ya no tiene inquietudes con respecto a la sexualidad, por eso pareciera que la sexualidad quedó latente. ¿Y cuándo se resurge la sexualidad? ¿Cuándo es el tercer tiempo? En la adolescencia, que es cuando decimos que en la adolescencia se revive la primera infancia.
Y ahora lo vamos a ver. Pero se revive ¿para qué? Ahora para poder decidir. Porque el tiempo de asumir la posición sexual no es la infancia. Ni siquiera son los primeros años de la adolescencia. Es terminada la adolescencia. Entonces, la construcción sexual es inconsciente y tiene estos 3 tiempos. En este primer tiempo, en esta primera infancia, lo que necesita ese nene o esa nena que nació es encontrarse con la diferencia sexual y con un otro, mamá, papá, si a veces mamá no está porque falleció, porque se separaron, un tío, una tía, una hermana mayor, una abuela. Estos otros que nos rodean y que se ofrecen como lugares de identificación. ¿Qué quiere decir esto? Esos otros de los cuales el nene empieza a recortar palabras, rasgos, modos de actuar, modos de reaccionar, la manera en que fui mirado, la manera en que me hablaron. Todo esto, que se llama la identificación, va permitiendo que ese nene o esa nena se vaya ubicando en el lugar masculino o en el lugar femenino. Porque en la infancia lo que se necesita son marcos claros para poder posicionarse. Hoy, en la actualidad, desde las políticas públicas, baja absolutamente todo lo contrario. Y lo que se baja es que en los jardines de infantes no tiene que haber más rincones de nenes y de nenas, no tiene que haber más baño de nene y de nena, no tiene que haber fila diferenciada de nene y de nena, no tiene que haber nada que diferencie los sexos para que cada niño o cada nena pueda elegir. Pero esto es desconocer los conceptos. Porque en la infancia nos constituimos a partir de la pregunta ¿qué quiere el otro de mí? Todos llegamos al mundo para ser amados. Y ese primer tiempo, esa primera infancia, nos constituimos a partir de la pregunta ¿qué quiere el otro de mí? ¿Quién soy para el otro? En la primera infancia necesitamos que el otro nos diga quién soy. Si el otro no me lo dice, ¿no? Si el otro no responde esta pregunta, si el otro me propone un mundo absolutamente indiferenciado, donde no hay diferencia de los sexos, donde yo que nací con un cuerpo biológico femenino no sé dónde ubicarme porque nadie me está mostrando ninguna diferencia, lejos de poder elegir, esos nenes, esas nenas empiezan a quedar alienados al deseo del otro. ¿Qué quiere decir esto? Empiezan a crecer con un enigma. Bueno, ¿qué quiere el otro de mí? ¿Qué quiere el otro que yo sea? ¿Qué está esperando que sea? Porque en la infancia nos constituimos así. El tiempo por la pregunta ¿quién quiero ser? Es otro. Ese tiempo empieza recién en la adolescencia. En la infancia lo que se necesitan para constituirme son marcos claros. Es con claridad poder ubicar lo femenino y lo masculino, para poder ser un niño. ¿Por qué un niño o una niña pueden jugar tranquilos? Porque hay un adulto en posición de adulto que ofrece marcos claros que permiten que no se esté preocupando por cosas que no son de su edad. Sé que en este momento alguien podría argumentarme, bueno, pero las personas que tal vez son homosexuales dicen que lo sentían desde chiquititos. El otro día veía yo una nota en la televisión donde una persona decía esto, ¿no? Bueno, pero yo desde siempre supe que soy así, nací así, ¿no? Y acá es donde empiezan las confusiones. Puede ser que lo hayas sentido desde siempre, porque lo estamos diciendo, porque la sexualidad empieza a construirse en la primera infancia, empieza a construirse desde antes que nací. Puede ser que desde ese momento que el nene, que esa nena llegó al mundo, sus primeras identificaciones tal vez fueron de otra manera. Nació nena, pero se identificó al lado masculino y empezó a sentir atracción por otras nenas. Puede suceder. Pero es que no sabemos si en la adolescencia esto va a seguir pasando. Porque así como hay personas que dicen, bueno, toda la vida lo sentí, hay muchas otras personas que en la infancia o en la adolescencia sintieron confusiones y después tomaron otra elección y después descubrieron que eso no era así. No nacemos, no hay un gen para la homosexualidad, no nacemos en el cuerpo equivocado, no, nacemos con un cuerpo biológico, nacemos con un cuerpo, ni siquiera nacemos siendo sujetos, necesitamos de todo para el otro.
Piensen algo, somos los únicos seres vivos de todo el reino animal que no nos constituimos sin un otro. ¿Por qué? Porque somos libres. Los animales no necesitan de un otro, porque están determinados biológicamente. No tienen crisis adolescente, nacieron de una manera y son de esa manera. Los seres humanos no. Nacemos con una biología, pero debemos asumir una posición. Insisto, porque somos libres de elegirlo. Por eso necesitamos de un otro que nos acompañe. Entonces, en esa primera infancia, lo que se necesita son esos marcos claros. Porque sin esa claridad, sin esa respuesta del otro, de quién soy para el otro, lo único que producimos es alienación. Es quedarme ahí intentando ver qué quiere el otro. Por eso en la infancia no pueden tomarse decisiones con respecto a la sexualidad. ¿Puede un nene varón decir que se siente nena? Puede ser, puede ser. Pero solamente hay que acompañar y darle tiempo. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa en la adolescencia? Habíamos dicho antes que después la sexualidad entra en un periodo de latencia, que sigue habiendo construcción inconsciente. Y llega un momento que esto está marcado por las hormonas, de alguna manera por la biología, que ese cuerpo infantil empieza a encontrarse con un aumento hormonal. ¿Qué hormonas son las que aumentan? Sobre todo las hormonas sexuales. En el varón aumenta la testosterona y en las mujeres aumentan los estrógenos y la progesterona. Este aumento hormonal es el que empieza a producir los cambios corporales que vemos. En los varones cambia la voz, se ensanchan los hombros, crece el vello púbico, el vello axilar. En las mujeres se afina la cintura, se ensanchan las caderas, crece también el vello, crecen las mamas. Estos cambios están dados por las hormonas. Ahora, estos cambios biológicos van acompañados de una ruptura a nivel psicológico. Fíjense que siempre somos las dos partes, lo biológico y lo psicológico, lo inconsciente. Esto va formando quiénes somos. A nivel psicológico, junto con estos cambios hormonales, se produce una ruptura de la infancia. Ese nene, esa nena que venía creciendo con esta pregunta, ¿quién soy para el otro? Y que necesitaba estos marcos claros, y que las cosas eran lo que mamá y papá decía que eran. Por eso, si un nene a los 10 años, a los 8, a los 7, está en la cancha y patea un penal o hace un dibujo, enseguida quiere que la mamá o el papá lo miren. Necesita la mirada del otro para saber si eso que hizo está bien o no. Porque todavía está del lado del otro. Por eso no se pueden tomar decisiones en la infancia. Porque no sabemos si eso que ese nene está diciendo es propio o le viene del otro. O él cree que es lo que el otro espera de él. No lo sabemos. ¿Qué pasa en la adolescencia? Se produce una ruptura con esto. Ya la pregunta no es más ¿qué espera el otro de mí? ¿Qué quiere el otro de mí? Por lo menos no en relación a los padres. Ahora la pregunta es, bueno, ¿quién soy? ¿Quién voy a ser? ¿En quién me voy a constituir? Por eso estos cambios biológicos de la adolescencia van acompañados también con una ruptura a nivel psicológico. Se rompe con esa infancia. Se rompe con ese cuerpo infantil, se rompe con esos padres de la infancia. Ese adolescente que de chiquito le encantaba estar con la mamá, mirar películas, ahora ya empieza a estar más alejado, empieza a estar más con el celular, empieza a estar aislado, tiene cambios de humor, no sabe lo que siente. ¿Por qué? Empieza a atravesar esta crisis que es la adolescencia, pero que es una crisis hermosa porque es la crisis de construir quién soy. Acá uno se empieza a encontrar. Acá es donde irrumpe la sexualidad. Y es el momento donde se empiezan a elaborar estas preguntas. Bueno, ¿quién soy? ¿Y cuál es mi posición sexual? ¿Y cómo se vive este tiempo? Depende mucho de esta primera infancia. Hay adolescentes que entran en la adolescencia y no tienen ninguna duda. No tienen ninguna duda ni sobre su posición sexual. Nacieron mujeres, se sienten mujeres. Nacieron varones, se sienten varones. Les gusta el otro sexo. No tienen ninguna duda y lo siguen. Y hay otros adolescentes que no, que tal vez sí, empiezan a tener dudas, empiezan a no saber, están confundidos. Y es esperable. La adolescencia es una época de confusión. ¿Dónde surge hoy lo difícil? Es que a esta época de confusión, que es la adolescencia, y que no hay que apresurarla, hay que acompañarla, hoy viene un apresuramiento de las redes porque tienen que definirse. Hoy los chicos de 12, 13, en TikTok, en Instagram, se sienten apresurados a que tienen que saber qué son. Por eso la mayoría empiezan a decir soy bisexual.
Porque claro, ese cuerpo que tuvo ese desborde hormonal, que está lleno de sensaciones, por supuesto que puede sentir cosas por ambos sexos. Y en ese apresuramiento de tener que definirse, tienen que decir que son bisexuales. Hay que poder acompañarlos. Así como en la infancia el adulto tenía que estar para poder dar marcos claros, en la adolescencia tiene que estar para poder escuchar y acompañar. Ya no podemos más dar esos marcos claros y rígidos, porque ese chico adolescente lo que va a hacer es irse. Pero sí, habiéndonos ganado un lugar de autoridad y de respeto, decirle yo te voy a acompañar en esto. Mirar series con ellos, poder ver esas series que te está transmitiendo, porque de todos lados hoy les transmiten esta idea de que el cuerpo biológico no importa y que pueden ser lo que quieran ser, y entonces tienen que salir a explorar un montón de cosas. Que ahí como adultos podamos estar al lado de ellos y decirles, esto no es así. Mira lo que esta serie te quiere transmitir, mira lo que este video de TikTok transmite, mira lo que esta publicación de Instagram transmite. Esto no es así, tenemos un cuerpo biológico, la adolescencia es un tiempo de no saber, es normal que no sepas, date tiempo, espera, yo te voy acompañando, vamos charlándolo. Es decir, que haya un espacio donde haya un adulto que los vaya guiando. La adolescencia es una época de mucha incertidumbre, toda la vida tambalea. Si los adultos nos corremos y no estamos ahí como guías acompañando, quedan muy solos. Y si ese lugar los adultos los dejamos vacante, lo van a ocupar las redes porque alguien lo tiene que ocupar. Porque así como en la primera infancia la identificación se da con esas personas más cercanas que decíamos antes, mamá, papá, tío, abuela, en la adolescencia las identificaciones empiezan a buscarse afuera. Por eso el grupo de amigos es tan importante en la adolescencia. Y si los adultos nos corremos, ese lugar lo va a ocupar otro y posiblemente lo van a ocupar las redes, la van a ocupar las políticas públicas, la va a ocupar los mensajes de la sociedad. Ahí tenemos que estar los adultos para poder acompañarlos, para poder guiarlos y para poder explicarles que nuestra sexualidad tiene las dos partes, es biológica y es psicológica. No es verdad que la mayoría de las personas son heterosexuales por el sistema patriarcal y heteronormativo que quitó libertad. No, la mayoría de las personas son heterosexuales porque biológicamente la sexualidad para reproducir es heterosexual. Somos parte de un reino animal donde la gran mayoría de las especies reproducen de manera heterosexual. ¿Cuál es la diferencia en los seres humanos? Que la sexualidad no se limita a la reproducción, que la sexualidad también está ligada al placer. Y también la sexualidad se construye de manera inconsciente. Por lo tanto, como decíamos al principio, la biología no nos determina. Por eso alguien puede tener una orientación sexual diferente y alguien puede descubrir que su orientación sexual es homosexual o que su posición sexual es trans, es decir, que nació con un sexo biológico pero se posicionó en otro. Y esto puede suceder, por supuesto, porque la sexualidad es una construcción. Pero para respetar esto, ¿qué es necesario respetarlo? Porque es verdad y es cierto que hubo una época que injustamente condenó estas orientaciones sexuales. Pero para respetar, no hace falta decir que el cuerpo biológico ya no existe, no hace falta dejar a las infancias y a la adolescencia sin marcos claros. Para respetar todas las orientaciones sexuales y todas las posiciones sexuales, lo único que tenemos que hacer es enseñarnos a ser más humanos, a saber que ningún ser humano puede juzgar a otro, a saber que nadie es quien para condenar a nadie. Y si nos enseñamos esto, no solo vamos a respetar las orientaciones sexuales o las diversidades sexuales, vamos a respetar todas las diversidades, hasta las diversidades de pensamiento, ¿no? Porque hay un discurso que va tanto en respetar las diversidades sexuales, pero después cada vez nos volvemos más intolerantes. Es verdad que hay que respetar las orientaciones y las elecciones, porque, insisto, si bien la sexualidad empieza con un cuerpo biológico, después hay una construcción psicológica que puede hacer que tengamos elecciones diferentes a nuestra biología. Es verdad. ¿Y eso tiene que ser respetable? Sí, por supuesto que sí, porque todos somos seres humanos. Pero insisto, para respetar eso no hace falta hablar de identidad de género autopercibido, porque no somos lo que percibimos. Somos producto de una construcción inconsciente que viene de la mano de un otro y que tiene tiempos,
que tiene tiempos, que necesita en la primera infancia marcos claros y que necesita en la adolescencia encontrarse con estas preguntas para empezar a resolverlas. Llegado el momento de encontrarse con esas respuestas, es descubrir una posición inconsciente. De eso se trata la sexualidad y eso se hace de la mano de un otro.